definir la economía colaborativa como un modo de actividad económica, de intercambios económicos entre personas, a través de los cuales se consigue eliminar los intermediarios y por lo tanto reducir los costes de transacción, ¿vale? De esa manera se consigue que cualquier persona pueda acceder a bienes y servicios que de otra manera no podría conseguir. La economía colaborativa afecta a sectores muy diversos. Es verdad que ha empezado, digamos que donde más influencia está teniendo es en el ámbito de los servicios, especialmente en el tema de los taxis, por ejemplo, ha generado mucha polémica, pero se va extendiendo poco a poco a cualquier ámbito económico, incluso, por ejemplo, también en el ámbito de las finanzas. Se está hablando de las finanzas colaborativas. Yo no lo considero economía colaborativa. Lo que está pasando es que al calor de la economía colaborativa están surgiendo otro tipo de iniciativas empresariales que se están aprovechando de ese empuje, de ese auge que está teniendo la economía colaborativa para hacer negocio, pero realmente no es economía colaborativa. Yo entiendo la economía colaborativa cuando dos o más personas directamente, sin intermediarios, hacen un intercambio de bienes y servicios, ¿vale? Luego no hay intermediarios y precisamente esa es la característica fundamental de la economía colaborativa. Están surgiendo, por ejemplo, el tema de los grupos de consumo, que son grupos de ciudadanos que se unen para realizar consumos, para realizar actividades de consumo de manera conjunta. Y de ahí muchas veces surgen cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas integrales, la cooperativa integral catalana y algunas otras cooperativas, aquí en Valencia, por ejemplo, se ha creado otra, nacen de los grupos de consumo, de colectivos de personas que se agrupan para consumir de manera directa. Sobre todo el abuso de poder por parte de las grandes empresas. Es decir, vamos hacia una economía y no es consecuencia de la crisis, sino consecuencia de las medidas que se están tomando con la excusa de la crisis. Vamos hacia una economía dominada por los grandes grupos empresariales, grandes empresas multinacionales que dominan el mercado con un gran poder de negociación frente a los consumidores y que por lo tanto están imponiendo sus condiciones de precios, etc. Entonces, claro, la pérdida de poder adquisitivo por parte de la población, el enorme poder de negociación de estas grandes empresas hace que la sociedad civil se plantee la posibilidad de otras alternativas para poder seguir consumiendo. También creo que hay una cuestión social, ¿no? O sociocultural, y es que la gente se está dando cuenta de que los políticos no están dando respuesta a las necesidades de la población. Todo el tema de la corrupción que estamos viendo es un tema añadido, ¿no? Pero claro, como la gente ve que los políticos no resuelven sus problemas, pues yo creo que desde un punto de vista muy positivo, la gente dice, pues como no me resuelven el problema, me lo voy a resolver yo. Entonces hay una movilización de la sociedad civil para tratar de resolver ellos mismos los problemas de la sociedad porque los partidos políticos no les están resolviendo esos problemas. Hay que diferenciar, el movimiento en Estados Unidos, por ejemplo, surge hace ya unos 15 años aproximadamente, es decir, no es algo nuevo, es algo que ya tiene un rodaje y en países como Estados Unidos ya llevan bastantes años. Ahora, el salto a España, o sea, en el caso español, es muy reciente. Es decir, yo creo que podemos hablar de los últimos 5 años, 6 años, fundamentalmente. Es decir, a partir del segundo o tercer año de la crisis, que es cuando se ve ya más, sobre todo en el 2009, que es cuando la crisis actúa con mucho más fuerza y afecta mucho a las tasas de paro, incluso gente que está trabajando pero con una bajada de los salarios importantes, que el sueldo no le permite cubrir sus gastos. Sobre todo ahí es cuando se acentúa, ¿no?, el proceso de la economía colaborativa. 20 años ya, 25 años. En Argentina surgen los bancos de tiempo como iniciativas precisamente para tratar de dar respuesta a las necesidades de financiación de la sociedad civil. A ver, es un intercambio de bienes y servicios entre personas sin utilización de ningún tipo de moneda, ¿vale? Hay variantes, hay bancos del tiempo que utilizan lo que se llaman las monedas sociales, pero como regla general no se utiliza la moneda, ningún tipo de cambio, a no ser que sea el trueque, el intercambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ofrezco clases de economía
a quien las necesite. Entonces, las clases de economía que yo doy se me acumulan con una especie de créditos que yo voy teniendo en el banco del tiempo, de manera que, por ejemplo, se me estropea un grifo y necesito un fontanero, a través del banco del tiempo yo localizo un fontanero, esta persona viene y dedica unas horas a reparar mi avería, ¿no? Entonces eso se me descuenta de los créditos que yo he ido adquiriendo por las clases particulares que yo he estado dando de economía, ¿vale? Entonces es simplemente un trueque, un intercambio, sin mediar el dinero. Una de las grandes ventajas que tiene es que evita la especulación. No existe especulación, que siempre que hay dinero es muy fácil caer en la especulación. El consumo o la agrupación de personas para resolver ese tipo de problemas es mucho más fácil en los ámbitos urbanos, ¿no? Donde hay más población, donde la comunicación es más fácil, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a Internet, a bases de datos, es también un elemento muy importante. Entonces está claro que en las zonas rurales, por ejemplo, la economía colaborativa es mucho más complicada, es decir, ahí plantean otro tipo de alternativas distintas, ¿no?, a las de la economía colaborativa. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una zona urbana con una gran densidad de población, muy afectada por la crisis. Además, no solamente la ciudad de Valencia, sino el conjunto de la Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que más ha padecido la crisis económica como consecuencia del modelo productivo que tenemos aquí, ¿no? Un modelo productivo basado en la especulación, la construcción y el turismo de bajo valor añadido. Todo eso ha hecho que la crisis nos haya afectado de manera especial. Por lo tanto, digamos que hay un caldo de cultivo importante, ¿no? Y luego, pues toda la zona del Horta alrededor de Valencia son zonas urbanas muy dinámicas que favorece el contacto y que las personas puedan plantearse crear grupos de consumo y practicar la economía colaborativa. Sí, son actividades económicas. La cuestión es si generan riqueza, ¿no? O si están contribuyendo al crecimiento del Producto Interior Bruto, que es la medida que normalmente utilizamos. A ver, precisamente aquí es donde viene la polémica, ¿no? Porque incluso, sobre todo los sectores afectados, en el caso de los taxis ha pasado, en el tema del turismo con los alquileres de apartamentos, de hoteles, etcétera, también se está hablando de ello. El problema que puede surgir es que hay quien lo considera competencia desleal, ¿no? Es decir, que es economía negra, economía sumergida, porque no están tributando, no están pagando impuestos y por lo tanto están perjudicando a trabajadores autónomos como son los taxistas, que sí que están pagando sus impuestos. Ese es un tema delicado, ¿no? Es un tema complicado. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de lo mismo del tema de los voluntarios, ¿no? Del voluntariado. Sabes que hay ONGs, fundaciones, que una parte de los trabajadores son trabajadores voluntarios y no están cobrando, no están cotizando a la seguridad social. Y es algo que ya está asumido, ¿no?, desde hace tiempo. El tema de la economía colaborativa es que es un tema todavía muy nuevo y nos va a costar asumirlo. Entonces, una de las consecuencias de la economía, digamos, tradicional es esa, ¿no? Es decir, que es competencia para ellos y además sin pagar impuestos, sin estar dados de alta. Y ese es el problema que hay. Pero yo creo que es totalmente legítimo. Es decir, que cualquier persona tiene derecho a buscar opciones para poder consumir y para poder acceder a los bienes de primera necesidad. No es economía sumergida. Economía sumergida es cuando hay una empresa legal, constituida legalmente, que está utilizando trabajadores sin darlos de alta a la seguridad social. Eso sí que es dañino para el resto de empresas y sobre todo para los trabajadores. Pero no es el caso. A ver, riesgos. Otro riesgo que puede haber son los abusos, ¿no? Los comportamientos especulativos. Es decir, que se pueda utilizar la economía colaborativa para beneficiarse de los ciudadanos, ¿no? Poco lo que hablábamos antes de que surjan intermediarios cuando no deberían haberlos, que se aprovechen de estas circunstancias. Para mí ese es el riesgo más importante. Por lo tanto, para evitar eso, de alguna manera habría que regularlo, ¿no? Es decir, en estos momentos estamos en una situación en la que no hay una regulación, pero tampoco se trata de regularlo para acabar con ella o para sesgarla, ¿no?, para limitarla, sino hay que permitir la economía colaborativa porque yo pienso que es legítima, pero hay que marcar unas pautas de conducta, unas pautas de comportamiento que eviten riesgos asociados a comportamientos oportunistas, especulativos, abusos de poder, etcétera. Ese es el principal riesgo. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. En esto nunca se sabe, ¿no? Porque habrá que ver cuál es la tendencia
y cuáles son los cambios, ¿no? Porque a veces surgen cambios que no estaban previstos. De hecho, ¿quién iba a pensar, ¿no?, en la economía colaborativa hace 40 o 50 años? Pero yo creo que la economía convencional va a seguir existiendo porque la economía colaborativa te puede resolver situaciones puntuales, ¿no?, o muy concretas. Es decir, yo me quiero ir de vacaciones, no puedo pagarme un hotel, pues me busco una familia que esté dispuesta a hacer un intercambio de la vivienda conmigo, ¿no? Pero son elementos muy puntuales. Yo creo que van a acabar regulándolo, es decir, no habrá más remedio. Es decir, lo que no podemos hacer es estar en un vacío legal o un vacío jurídico durante más tiempo, ¿no? Porque, por lo que decía antes, por el riesgo que supone de abusos, comportamientos especulativos, etcétera. Por ejemplo, el tema del crowdfunding, sabes que muy recientemente se acaba de aprobar ya una ley de financiación por parte del gobierno español para regular el tema del crowdfunding. Yo lo que pienso es que, lo que decía antes, ¿no? Es decir, hay que regularlo, eso es fundamental, es necesario, ¿no? Pero tiene que ser una regulación muy abierta, es decir, que no se trata de restringir, ¿no? Es decir, regular para beneficiar a determinados grupos privilegiados que son los que tienen el poder y que quieren seguir teniéndolo. No, yo creo que el ciudadano siempre tiene que estar por encima de todo, ¿no? Y siempre que se regula, se tiene que regular en favor del ciudadano, no en favor de las empresas, de los lobbies, ¿no?, de los grupos de presión. Entonces eso tenemos que intentar evitarlo. Tenemos un reto muy importante que es hacer una buena legislación, una buena regulación en materia de economía colaborativa y de finanzas colaborativas. No es una moda pasajera, es algo que ya está implantado y que con el tiempo se va a ir desarrollando cada vez más. De hecho, las cifras son cada vez mayores. Y luego lo que te comentaba en el sentido de que lo positivo que puede tener también la economía colaborativa es que de esas iniciativas que en principio nacen como iniciativas muy puntuales, están surgiendo entidades de economía social, cooperativas, ¿no? Lo que te comentaba de las cooperativas integrales. Las cooperativas integrales nacen precisamente de actividades de economía colaborativa muy puntuales, ¿no? Entonces, las personas que participaban de esas actividades colaborativas constituyen una cooperativa como socios y digamos que de alguna manera legalizan, regularizan la situación de economía colaborativa, pero siempre en el contexto de formas organizativas muy democráticas, como es el caso de las cooperativas, y no formas de economía capitalista que, como tú decías antes, pueden acabar dominando este sector, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la economía colaborativa es algo que ha venido para quedarse y que cada vez va a tener más peso, pero que va a convivir con la economía convencional durante muchísimo tiempo. Ha sido un cambio revolucionario, ¿no? Un cambio muy importante, radical, que está cambiando los hábitos de consumo de las personas, ¿no? Se habla del concepto de prosumidor, ¿eh? Productor y consumidor, la persona que a la misma vez produce y consume. Y de esa manera, insisto, evitas los intermediarios y por lo tanto reduces enormemente el coste de transacción, ¿no? El coste de dinero, que es lo que en estos momentos impide que una gran parte de la población pueda acceder a bienes de primera necesidad. Desde ese punto de vista es muy positivo. Y yo creo que con el tiempo se va a ir extendiendo, ¿no? Y todo lo que se pueda facilitar a través de las tecnologías, del uso de los ordenadores, de Internet, va a ser susceptible de economía colaborativa. El interrogante podría ser, ¿va a entrar también en los sectores productivos, en la industria? Es decir, ¿se va a utilizar economía colaborativa para fabricar ropa, por ejemplo? O para fabricar muebles. Ese podría ser, ¿no? En estos momentos parece que no está preparado, ¿no? Que es, sobre todo es en tema de servicios, pero quizás, y sobre todo en el tema de turismo, es donde más, ¿no? Está el turismo, transporte, es donde más se está desarrollando. Pero el reto podría ser si esto va a dar el salto y va a pasar también a la industria.